Iniciar de todas formas. Sale una escoba en la parte de atrás. Invitado especial. Lo que vamos a poner el dato. Eso mismo. Tranquilo, tranquilo. Y la escoba para que no se vea tan poco decorosa esta clase. Ahí. Ya, chiquillas, chiquillas, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Lápiz, cuaderno y todo lo demás listo. Respondan, pues, oye, si pasa hasta el chat. Hay 8 en Peer Deck, por si acaso. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas tardes. Ay. Vamos a pasar la lista. Eso es algo importante. Voy a abrir una segunda ventana a ver si es que no se marea esta cuestión. Un segundito, ¿eh? Ready. Ready. Bueno, mientras están entrando y yo preparo aquí el tema de la asistencia, partamos nomás. Ok, somos 22 personas acá. Empiezo a compartir pantalla, chiquillos, chiquillas. Ya, ¿estamos? ¿Alcanzan a ver la pantalla, no? Creo que se está compartiendo. Vamos a probar al tiro el... ¿Qué escribo? A ver. Otra vez voy a poner. Horribles. Ya. ¿Qué puse? A ver si es que le achuntan. Para creerle, pues. No tengo... Después de la experiencia de hoy día con la masterclass, no tengo por qué creer lo que me dicen. Ya, perfecto. Ok. Estamos listos entonces, chiquillos, chiquillos. Ok, voy a la presentación. Tenemos nuestra clase número 4, que vamos a hablar un poquito de caudal y la ecuación de Bernoulli. Para poder avanzar un poco, no se olviden que tienen que seleccionar su curso en la parte de PIRDE, que eso ya quedó activado. Y bueno, ahora vamos a discutir un poquito los objetivos de la jornada. Dentro de los objetivos tenemos 2 reconocer, que son bastante sencillos, son cosas nuevas hoy día. Vamos a reconocer el concepto de caudal en algunas situaciones que son cotidianas y realmente muy cotidianas. Y también se los vamos a proponer en la idea de cómo se aplican también dentro de la ciencia. Vamos a reconocer expresiones algebraicas, o sea, ecuaciones en palabras sencillas, que definen el concepto de caudal, que es bastante sencillo, en verdad, y la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Así como para anteponerse, la ecuación de Bernoulli debe ser la ecuación más grande que van a tener que aprenderse para el tema de la PSU, pero a mi gusto es de las más bonitas. ¿Ya? Se entiende bastante bien porque en realidad es una ecuación de conservación de la energía, pero bueno, ahí vamos a conversar. Si les sorprende algo y algo lo encuentran fascinante, por favor pónganlo ahí en el chat para dejar como el registro inmortalizado. Y
aplicar estos aprendizajes en términos del caudal y la ecuación de Bernoulli para, bueno, en este caso para poder aplicarlo dentro del contexto PSU. Un poco de la revisión de lo que hicimos en la clase pasada y algo de lo que conversamos. Hablamos un poquito de tensión superficial, bien sencillo, no se olviden que tiene el mismo valor en todas las direcciones de la superficie del fluido, no se olviden. Depende de la temperatura, mientras más temperatura teníamos, menos tensión superficial había. Acuérdense que el movimiento de las partículas hace que los enlaces sean un poco más débiles. No depende del espesor de la membrana o del grosor que tiene arriba la capa de agua, y depende de las superficies en contacto, como lo habíamos conversado. O sea, no es lo mismo poner una superficie con jabón arriba que poner un metal. ¿Ya? Eso por lo menos con el problema de la tensión superficial. Uy, uy. ¿Ya? ¿Ven? No queremos lloriqueo. Ya. Capilaridad, que era uno de los temas. Bastante sencillo. Acuérdense que tenía que ver con el desplazamiento de los fluidos en el interior de algún conducto, que podía ser como un tubo de ensayo o cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces teníamos aquí, perdón, lo dibujé mal. Aquí teníamos un tubito, que llegó alguien afuera, así que, vale. Vamos a dejarlo, bueno, ahí está. Voy a apuntarlo. Ya, ahí, entonces teníamos un fluido, y ese fluido podía subir por las paredes un poquito, ya formando esa curva, no estoy seguro si la nombré la vez pasada, pero se llama cáustica. No entra en la PSU, pero es interesante saber su nombre por lo menos. O podía ser que en un caso distinto el fluido se fuera para abajo por una repulsión que ejerce de alguna manera el recipiente. ¿Ya? Bueno, eso era lo que teníamos, por lo menos en la clase anterior. Ok, ahora partimos nuestra clase. Y a todo esto no quise poner preguntas porque de lo que ustedes declararon en la jornada anterior, en el peer deck, no hubieron grandes dudas. Lo que sí vi que se equivocaron harto en alguno de los tickets de salida. Entonces, lo que vamos a hacer es para la próxima jornada, bueno, en 2 jornadas más, vamos a hacer una revisión de esas preguntas en donde se equivocaron un poco más y vamos a hacer la retroalimentación para confirmar que efectivamente se aprendió todo bien. ¿Ya? Así que no piensen que nos vamos a quedar solamente con esos resultados. Ya, pues partamos nuestra clase. La clase de hoy día, primero vamos a hablar de caudal. Entonces, hoy vamos a dejar aquí el mucho. Ya, afuera. Ahí. Perdón. Ya, concepto de caudal. También se le llama gasto, por si acaso, para que lo tengan ahí en consideración. Muchas veces lo llaman gasto. Es un concepto que se ocupa harto también en economía, aunque ustedes no lo crean. Este concepto, un concepto físico en verdad, se ocupa en economía. Y en este caso se ocupa para poder describir el concepto de flujo de platas. Bueno, en nuestro caso va a ser de fluidos, ¿ya? Pero no sé si lo han escuchado en algún momento, pero en la economía se nombra mucho el concepto de liquidez en la plata. ¿Ya? Entonces, ¿cómo para dejarlo ahí en el comentario? Es bueno darle una miradita, nunca está mal saber de economía. Bueno, y vamos al concepto. El caudal se define como el volumen de un fluido que atraviesa una sección o un área en un cierto tiempo. Palabras muy fáciles, ¿ya? O sea, el caudal que se denota con la letra Q es volumen partido en tiempo. El volumen, no se olviden, por favor, el volumen en general se va a medir en litros. Pueden encontrar esto en la PSU. También pueden encontrar centímetros cúbicos o metros cúbicos también. Son las tres como las grandes unidades, por así decirlo. Ahora, algún vínculo entre ellas es el siguiente. Este es el más fácil, que lo vamos a ocupar porque realmente es el más relevante. 1000 centímetros cúbicos son 1 litro. ¿Ya? Y no olvidar que es una unidad de medida de espacio. ¿Ya? El volumen es una unidad de medida del espacio que ocupa un cuerpo. No hay que olvidar ese concepto. Bueno, otro elemento más, y esta es una ecuación un poco más compleja, difícil de demostrar, pero fácil de entender. El caudal, además de ser el volumen dividido en el tiempo, también es la velocidad del fluido por el área. Esa vez está media fea, debería haberlo puesto con minúscula. Pero, ¿cómo lo sabemos? Bueno, es bastante sencillo, ¿eh? O sea, si el caudal
es el volumen partido en el tiempo. Bueno, podríamos pensar que, por ejemplo, en el caso de una manguera, en una manguera tenemos un flujo de agua o de lo que sea que va a través de un conducto, como les estoy mostrando aquí. El volumen de este conducto es bastante fácil de calcular porque podríamos calcularlo como el área de la sección transversal, que es esa, multiplicada por el largo. O, bueno, pongámosle X para que se entienda. Ese largo X de ahí. Entonces, voy a ponerlo así. El volumen sería el área por X. Eso debería venir de matemáticas, por si acaso. Ese es el volumen de cualquier prisma que tenga un área específica, por si acaso. Bueno, tenemos eso. Si reemplazamos ese volumen acá, nos daríamos cuenta de que el caudal se puede calcular como área por la distancia X partido en el tiempo. Y como es evidente, y ustedes pueden verlo aquí, X partido en T es una distancia partido en tiempo, por ende es una velocidad. Así que el caudal o una fórmula de caudal es el área por la velocidad del fluido que lleva en algún tramo, ya que es lo que acabamos de mostrar. Es bien sencillo, no hay mucha complicación al respecto. Bueno, salen aquí las unidades de medida del caudal en el sistema internacional, obviamente metros cúbicos partido en segundo, y en el sistema CGS, centímetros gramos segundo, es centímetro cúbico partido en segundo. Ambos son válidos, por si acaso, para que lo tengan ahí en consideración. Avanzo entonces. Esta es una pregunta que se la voy a dejar abierta para Peerdeck. Les pido por favor que vayan a echarle una miradita. Voy a activar ahora el modo de ustedes, el que está libre. Ahí está. Vayan a echarle una miradita a esa pregunta. ¿Ya? Y respóndanme, porfa. ¿Qué es lo que creen? De hecho, no lo voy a dejar abierto porque si no van a cachar la respuesta. Mejor ahí. Ya. Cuéntenme, porfa. Voy a estar mirando. Cuéntenme, por favor, más o menos qué es lo que creen. Sale aquí dentro de la diapo. ¿Por qué el tronco es más grueso que las ramas? Es un pedazo de pregunta esta. No es por nada, no es porque la haya puesto yo, pero verdad, muy bueno. Viendo, no voy a mirar todavía para mostrar las respuestas de los demás. Voy a dejar de presentar un poquito. Porque la base tiene que agrandar, tiene que aguantar sus ramificaciones. Ya, perfecto. Ahí lo vieron desde el punto de vista del peso. Muy bien. Para que la energía o el flujo alcance por igual a todas las... Qué bueno, qué bueno. A ver. Ya. Vamos a la... Estoy esperando la respuesta. Más rápido. ¿Me escuchan bien, chiquillas? Que siento que está como medio lagueado.
¿Me escuchan bien? Quizá me caí. Perdón. Ya. Ahora sí. Ahora sí que sí, ¿cierto? Ahí perdimos como 5 minutos. Ya. Ok, bueno, la cuestión es que revisando sus respuestas, varios se enfocaron en el tema del peso. ¿Eh? Dicen que hay que bajar el centro de masa en algunos casos, bien. Mantener el tipo de equilibrio, bien, bien. Pero ¿qué tendría que ver a lo mejor con el tema de los fluidos? Esto es algo re interesante. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando con nuestra diapo. Y bueno, después me van a dar el feedback, obviamente, cuando demos el, ¿cómo se llama esto? La pasada a toda la presentación. Creo que ahí estamos compartiendo. Pero es curioso, ¿eh? De hecho, Leonardo da Vinci fue una de las primeras personas que se dio cuenta del que había una relación entre el tamaño del tronco y lo que pasaba con las ramas. Es una cuestión re interesante porque cuando Leonardo da Vinci estudiaba esta clase de cuestiones, estaba estudiando dibujo, en realidad. Y él buscaba estudiar la anatomía un poquito de ciertos cuerpos, en este caso de los árboles. Y bueno, lo entretenido de esta cuestión es que ahora me confirman, ¿cierto? ¿Alcanzan a ver lo que estoy presentando? Sí, aquí dice que sí, que se supone que están viendo. Sí, ya, perfecto. Sí, ya. Entonces, bueno, Leonardo da Vinci, como les decía, bueno, fue un tipo obviamente genial, pero descubrió algo interesante. Leonardo da Vinci cachó que el área que tiene el tronco, lo voy a poner con azul mejor, el área que tiene el tronco, oye, ese no es azul, aquí es azul.
poco más. Morado. El área del tronco es igual a la suma de todos los pedacitos en algún corte que ustedes puedan hacer a lo largo del árbol, por así decirlo. Entonces, si ustedes tienen muchas ramitas y les calculan el área o la suma de las áreas de las ramas, eso debería ser igual al área del tronco. Más o menos. Y uno dice, pero ¿de verdad es así? De verdad es así. 100% real, no fake. Entonces, es un descubrimiento fantástico y que, bueno, hay muchas razones por las cuales puede darse así, pero quería asociarlo al problema de los fluidos, porque realmente es lo que nos toca hoy día. La razón del por qué es así no está muy clara hasta el día de hoy, pero la que yo les puedo comentar tiene que ver con la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es algo bastante sencillo, no hay mucha magia en lo que sale aquí. ¿Y qué es lo que dice? Que si tú tienes un fluido ideal, el flujo que se mete por un conducto es exactamente el mismo flujo caudal que sale por el otro extremo. ¿Ya? No hay mucha magia en esa cuestión. Uno dice, bueno, el caudal de entrada y el caudal de salida tienen que ser iguales, ni un problema, muy, muy fácil. No tiene lógica incluso, o sea, la materia que entra por un lado debe ser la materia que entra por el otro. Bastante sencillo. Pero cuando nosotros mezclamos ese concepto, ese primer principio que inventamos, por así decirlo, que tiene la lógica, y lo mezclamos con la ecuación del área y la velocidad, vamos a encontrar una relación re interesante, muy, muy interesante. De hecho, explica una cantidad de cosas que ni se imaginan. Y aparece prácticamente en todo nuestro diario vivir. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el área del lado 2 multiplicada por la velocidad del fluido en el lado 2 es igual al área transversal 1 multiplicado por la velocidad del fluido en el lado 1. ¿Qué es relevante? Bueno, para poder analizar que si el área 2 es grande, entonces, bueno, como la ley de Snell, entonces el área 1 debería ser relativamente pequeña para poder generar una conservación o una ley de conservación. Va, me equivoqué. Va, y uno. Ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, para que se visualice un poco mejor, lo vamos a poner acá y voy a avanzar con la diapo. Aquí tenemos el mejor ejemplo para partir, ¿ya? En términos de fluidos. Cuando uno le sea con la manguera y quiere regar, es curioso, pero cuando uno cierra con el dedo la manguera, no sé si me están viendo aquí en la cámara, pero cierras con el dedo la manguera, lo que pasa es que el agua sale más rápido. Y la razón del por qué eso es así es precisamente la ecuación de continuidad. O sea, si tú tenías una sección transversal, un área más o menos grande en la manguera, al cerrar con el dedo tú disminuyes el área. Pero no puede ser que salga menos agua. Siempre tiene que salir la misma cantidad de agua. El caudal se debe conservar. Por esa razón se llama la ecuación de continuidad. Lo que viene por un lado es lo mismo que sale por el otro. Se mantiene continuo el caudal. Entonces, si ustedes se fijan, voy a hacer un pequeño dibujo acá. Aquí podríamos dibujar nuestro tubo. Voy a ponerlo así mejor, más chiquitito. Aquí hay un tubo. F. Aquí. Por donde se está metiendo fluido. ¿Por qué no funciona esta cuestión? Apreté F. Aquí, F. Ahí sí. Ya. Tenemos el tubo y esto sería como tener un tubito pequeño aquí. Aquí chiquitito. Y que viene de un tubo grande, que en este caso es la manguera. Chuta, me quedó horrible esa parte. Ahí. Entonces, en ese concepto, si este lo nombramos como 1 o lado 1 y este es el lado 2, es evidente que el lado 1 tiene un área grande y podríamos decir que es una velocidad relativamente pequeña. En cambio, el lado 2, que es un área pequeña, porque lo redujimos con el dedo, va a producir velocidades grandes. ¿Ya? Eso es un tremendo efecto, no estoy seguro si a alguien le llama como la atención, pero cuando yo lo descubrí cuando era más joven, lo encontraba pero magnífico, porque podía explicar cómo demonios el agua de la manguera salía más rápida cuando yo apretaba con el dedo. Bueno, esa es una. Otro ejemplo muy interesante tiene que ver con bifurcaciones. Esto sirve para poder diseñar las tuberías de la casa, aunque ustedes no lo crean, esto yo lo he ocupado prácticamente toda la vida. O sea, si es que quiero, por ejemplo, generar un regador automático o lo que sea, siempre tengo que tener en consideración cuántos canales o cuántos conductos voy a tener. ¿Por qué? Porque el fluido
se va a separar dependiendo de la cantidad de conductos que yo tenga, pero se debe conservar el caudal. Eso es lo que dice la ecuación de continuidad. Entonces, el caudal que entra por 1, en este caso, debería ser igual a la suma de los dos caudales que van saliendo. En palabras sencillas, lo que sale acá. Lo de entrada es igual a lo de la salida. ¿Ya? Insisto, no hay como gran magia en toda esta cuestión, pero créanme que tiene unas aplicaciones tremendas. Otras aplicaciones interesantísimas que podemos observar, fíjense, podríamos pensar también en un pequeño cerro, ¿ya? Un cerro, si es que hay viento, podríamos imaginarlo como un conducto, como un tubo, en el cual fluye aire, que claramente no es ideal, ¿eh? Pero aún así se modela bastante bien. Si tenemos un flujo de aire por un lado, al tener un pequeño cerro, si hay una presión atmosférica comprimiendo un poco el aire, uno puede modelar esta cuestión como si fuese una especie de tubo. Entonces eso explica por qué en los cerros los vientos siempre son un poco más fuertes. Bueno, obviamente aquí tenemos el mismo problema, si este es el lado 1 y este es el lado 2, ya sabemos que el lado 1 tiene un área más grande que el lado 2, por ende, por ecuación de conservación o por ecuación de continuidad, tenemos exactamente lo mismo, ¿ya? Bueno, son cosas que uno va descubriendo, espero imaginarme bien alguna de las caras que te están sorprendiendo ahora, a lo mejor con esta información. Cosas importantes, miren, aquí voy a dejar algo cojo, porque obviamente no puedo explicarlo hasta la próxima clase. Pero existe un experimento que se llama el tubo de Venturi y que efectivamente va a entrar en la PSU, este es uno de los más famosos y probablemente sea el que entra en fluidos, y que habla del cómo es que, por ejemplo, al tener un flujo de algún líquido, algún fluido, en verdad, aire, agua, lo que sea, al disminuir el área, también tenemos cambios de presión. ¿Cambios de presión en qué sentido? De presión de las murallas, por así decirlo. El fluido ejerce una presión sobre las murallas. Y esto es contraintuitivo, esto como que uno dice, chuta, no me cuaja. Cuando el fluido se mueve más rápido, o sea, en la parte donde hay un área chiquitita, porque ahí se mueve más rápido, voy a ponerlo así, es re interesante observar que la presión baja. ¿Cómo sabemos que la presión baja? Bueno, gracias al tubo de Venturi, que, bueno, en este lado de acá el fluido está presionando y aquí en este lado de acá también está presionando. Pero, ¿qué es lo que pasó? Por el hecho de cambiar la velocidad, la presión en este lado es más intensa, por ende baja más el nivel, ¿ya? Y por eso este fluido se encuentra en esta altura. En cambio acá la presión es un poco más chiquitita. Entonces, al ser más chica la presión, bueno, este tubo de fluido se levanta, que puede ser agua, mercurio, lo que sea, ¿ya? Entonces, una gran conclusión que mientras más rápido va el fluido, entonces menor es la presión, pero no la presión de salida. Ojo con eso, esta es la presión de salida, es la presión sobre la muralla. Le llamo muralla pensando ¿cómo se llama esto? A este recipiente, ya por si acaso, es como la presión que hace sobre sobre la muralla, ya sobre el contenedor que tiene aquí, ya. Esa presión disminuye, porque esta de acá depende, ya, depende de otras cosas. Espero que se esté entendiendo, ¿ah? Si tienen dudas, escriban. A ver. No tenemos dudas, parece. Ya, por un lado bien. ¿Sí? Ya, bueno, vamos a seguir por la tanda de preguntas para más adelante. Espero que se esté entendiendo. Oye, ojo con eso, ¿ah? Como les estoy diciendo, más rápido el fluido, menos presión en las murallas. Súper importante, son inversamente proporcionales. Eso no se los puedo demostrar ahora. Vuelvo a insistir, esta es la parte que no les puedo decir por qué pasa eso. Créanme que solamente pasa. ¿Ya? Para la próxima clase se lo explico. Ok, el problema de la presión. Un ejemplito para poder entender, fíjense que cuando ustedes observan las orillas de los ríos, cuando los ríos se mueven muy rápido, es curioso, pero no tienen como bordes, por así decirlo. Y eso es lo que les estoy mostrando en el lado de acá. Pero preciosa esta información, a mi gusto por lo menos, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo lo encuentro fantástico. O sea, observarlo cuando van al sur, no sé, o algún río, o alguna cosa por acá, ustedes se pueden dar cuenta que cuando el fluido es rápido, no hay bordes, no tiene bordes, como que crece mucho matorral por el lado, ¿ya? Si se fijan por acá. Pero si es que ustedes tienen un flujo de agua lento, como un río grueso, ustedes van a ver el borde,
Ven el canto, por así decirlo. Y eso se explica perfectamente por lo que les acabo de decir. Cuando es lento, hay mucha presión. La presión es grande en los bordes. Y eso hace que se generen orillas en los ríos. O sea, perdón, en los ríos que son lentos. Teníamos una consulta, parece, por acá. Bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero yo lo encuentro. Esta es la materia que por lo menos a mí más me llama la atención en este contexto. Me encanta. Está bien. Digo lo mismo, Feño. Yo lo encuentro, pero precioso. Bueno, tenemos eso. Eso es un tremendo efecto. Otro efecto más que les puedo compartir es este, que yo estoy seguro que les pasa todos los días. Cuando se duchan, es curioso, pero siempre se nos queda pegada la cortina del baño, ¿cierto? Uno de los ejemplos más notables es que cuando ustedes tienen una tina, por ejemplo, acá voy a ponerla como circular, ¿ya? Aquí está la tina. Cuando la ducha genera un flujo de agua, esto se mueve a mayor velocidad, voy a ponerla grande. En cambio, el aire que está acá afuera se mueve a una velocidad pequeña. Entonces, si es una velocidad pequeña, genera gran presión en la parte de afuera. En cambio, la presión que está dentro de la cortina es una presión débil. Eso explica entonces por qué, por ejemplo, cuando ustedes se están duchando, la cortina se va para acá. ¿Ya? Insisto, otro efecto que cuando yo lo descubrí quedé pero en shock, porque realmente es impresionante el cómo uno puede explicar simplemente con un par de reglas físicas, el cómo funciona nuestra cotidianidad. ¿Ya? Les dejo ahí la diapo porque obviamente es algo para llamar la atención. Puse otros ejemplos después en Peer Deck, ya, para que lo vean y después por último me los comentan, porque realmente este principio da pero para mucho, ¿ya? Como comentario, bueno, piensen también respecto de qué es lo que pasa, por qué las boquillas de los recipientes o los jarros terminan como en punta, como en chiquitito, ¿ya? Se los dejo ahí pensando como para que le den una vuelta, ¿ya? Bueno, eso con el caudal y la ecuación de continuidad. Tenemos dos cosas ahí. Y para poder terminar nuestra parte explicativa, insisto, aquí yo voy a quedar cojo, porque esta ecuación es realmente cotota, pero es fácil de entender. Es muy fácil de entender en el sentido como lógico. Eso que está ahí es la ecuación de Bernoulli. Bueno, la inventó un tío mío que se llama Daniel Bernoulli, así que un tocayo en verdad. Así que, bueno, se le ocurrió inventar esta ecuación y realmente cambió la forma de entender los fluidos, porque después de esto, miren, la próxima clase tengo una cachada de experimentos para ustedes porque realmente es preciosa esta ecuación. Y bueno, ¿en qué consiste? Bueno, mi tío, no es mi tío, pero bueno, dijo que si ustedes analizan un fluido que se mueve por un conducto de alguna forma, que además de eso se encuentra a una cierta altura en un lado, que tiene una cierta sección transversal, o sea, un área en un cierto lado, y además alguien o algo lo presiona a una cierta presión por ese lado, lo que va a ocurrir es que si ese conducto después se cambia de altura, cambia de área y cambia de presión, bueno, el vínculo entre las velocidades, perdón, entre estas dos cuestiones está relacionada por esta ecuación. Es una ecuación de conservación, como ustedes pueden ver, porque hay una igualdad aquí de por medio. ¿Ya? Entonces, lo que pasa en un lado, se queda en ese lado. No, lo que pasa en un lado es exactamente lo mismo que pasa en el otro. Y él encontró esa ecuación a partir de la ecuación de conservación de la energía, que la vamos a demostrar en la próxima clase, pero quiero que la entiendan. Esto es la presión en el lado 1. Esto de acá es la densidad del fluido. Esto es la velocidad del fluido en el lado 1. Esto de acá sigue siendo la densidad. Esto es G, nuestra gran amiga constante de aceleración de gravedad, que en nuestro caso de la PSU vale 10. Horrible, pero bueno, vale 10. Y esto es la altura del fluido. Son hartas variables, pero ¿cómo acordarse de ellas? Para tenerlo presente. Presión más, fíjense que se parece mucho a la ecuación de conservación de la energía. Fíjense, en vez de ponerle energía cinética, si es que lo recuerdan, era masa por la velocidad al cuadrado partido por 2. La energía potencial era masa por gravedad por H. Si se fijan, lo único que hay que cambiar en toda esta cuestión es la masa por la densidad. Y ahí estamos listos.
Entonces, es presión más la energía cinética, por así decirlo. En vez de masa, densidad. Densidad por velocidad al cuadrado partido en 2. Más masa por G por H. No, en vez de masa le ponemos el ρ. ρ por G por H. Y eso es todo. Lo que dice Bernoulli es que esta combinación de elementos se mantiene constante, no importa dónde ustedes observen. En todos los tramos, esto se mantiene igual. En todos los tramos. ¿Ya? Y por eso sale esta regla de conservación. Por eso dice en el lado 1 y en el lado 2. En realidad, el lado 1 y el lado 2 puede ser cualquier punto. Según Bernoulli, esto se conserva en todos los puntos de un fluido ideal. Ojo con eso, es ideal. ¿Ya? Y bueno, para poder ir más o menos cerrando, aquí está más o menos como un pequeño resumen ya de lo que acabo de explicarles. Los dejo ahí para el apunte. Vuelvo a insistir, presión, energía cinética, comillas, en vez de con la masa, con la densidad, energía potencial, comillas, con la densidad, debe ser una constante en todo el recorrido. ¿Ya? Y ustedes van a decir, ¿y para qué esta cuestión? Ya, no lo investiguen, porque estoy seguro que si la próxima clase lo esperamos, yo les puedo mostrar esta expresión de la manera más chora probablemente que se puede mostrar. ¿Ya? Es una de las ecuaciones que a mí me encanta, así que doy fe de que les puedo mostrar una cuestión bien entretenida. ¿Ya? Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy día. Voy a activar entonces el modo para estudiantes. Oh, a ver, Cristóbal tiene una consulta ahí. ¿Esa presión funciona con el sonido? Sí, funciona con todo orden de cosas. Miren, de hecho, bueno, con todo fluido, en verdad. ¿Ya? Voy a activar el modo estudiantes para que le echen una miradita al... Ups. Voy a dejar de presentar. Para que le echen una miradita a las actividades que les compartí, porque hay varias más para pensar. ¿Ya? Así que trabajemos ahora en eso y démonos unos 10 minutitos para poder completar lo que sea que falte. Ya les subí algunas preguntas tipo PSU, pero también les subí algunas actividades extra para que las puedan visualizar. ¿Ya? Yo voy a estar monitoreando aquí en este ratito y les voy a estar dando feedback, porque ahora Pirdec agregó feedback para las personas que responden, así que seguramente van a poder ir viendo ahí el cómo les voy respondiendo. ¿Ya? 10 minutitos, son las 3:40, a las 3:50 discutimos. ¿Ya? 3:50. Partimos, por si acaso. Ustedes deben escribir al correo de la computadora. Yo les mandé la... Voy a estar monitoreando aquí, ¿eh? ¿Quién no me contestó el curso? A ver. Ignacio. Ah, no. Felipe Cornejo. Sebastián Bello. Luis Álvarez. Muchas gracias. Me falta el Seba. Entonces nosotros los profesores nos pusimos de acuerdo para qué. Para que días antes de que... No se olviden responder todo, ¿eh? Nice, perfecto. Bien por este lado. ¿Quién me falta por responder aquí? La Sofía. El Lucas, la Feña. Sebastián Vargas. La diapo... ¿Cuál está? 1, 2, 3.
4. Ah, ahí está el número. La 5, no la respondieron. Si no lo viste antes de tiempo y le llegó el monitoreo de día bien, que era el monitoreo, uno sabe que lo hizo inmediatamente. Después lo hizo y le manda un correo a la profesora de la asignatura. Este es el protocolo, ¿ya? Ahora, esos tickets de salida. Ya, perfecto, súper bien. ¿Quién nos respondió? A ver. Diapo 7. Sebastián Vargas. Claudio Correa. Felipe Cornejo. Darinka Poblete. Álvaro Gutiérrez. Feña Álvarez. Diapo 7. Voy a mirar la otra, la del árbol. La del árbol es muy buena. La Sofía no respondió. La Darinka tampoco. Felipe Cornejo tampoco. Lucas Álvarez tampoco. Diapo 8. Fernanda Álvarez tampoco. Ya. Están respondiendo muy poco, así que voy a empezar a intoxicarse. Ya no tiene sentido. A ver, ¿quién tenemos aquí? Ya. Nice. Sí, entonces no hay problema con tu contraseña, porque... Ah, ya. Sí, no, porque si lo pudiéramos dar, ahí tendríamos problemas con la contraseña, probablemente. Ahora con la La máquina, bueno. Ya, nice. ¿Quién no contestaba esta? Sofía Castro. Sofía Castro se repite mucho rato, ¿eh? Sebastián Vargas, Felipe Cornejo, Darinka, Luis Feña Álvarez. Aquí, lo mismo. Tenemos consulta, parece. Sí, yo también digo lo mismo. Feo. Muy feo. No me está entregando su feedback. Nice, muy bien, bien entendido. Súper bien, ¿eh? En general bien, chiquillos. Hay algunos que tienen algunas dudas, pero creo que está bien en general. Nice. ¿Quién no me respondió aquí? Ignacio Arenas en la 14. Sofía Castro de nuevo. Sebastián Vargas. Oye, se están yendo a los puros ejercicios, ¿eh? Ya los caché. El Felipe se le cerró todo ya. Perfecto, entiendo. Ya, trate de ponerse al día, por favor. El de la boquilla está bueno, ¿eh? Veo que hay harto que hablar del de la boquilla. Del jarrito. Hay algunos que lo interpretaron mejor, muy bien. Aquí vamos a poner una carita feliz por alguien porque lo entendió súper bien. Miren, chiquillos, en el caso de ustedes, yo ya te aviso, ¿sí? Yo ya te aviso a la profesora y aviso a la coordinadora también. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Lo importante es que tengan el respaldo de todos. Ahora, lo más importante es
Bien. Los 18 de mayo en adelante evaluamos, perdón, verificamos, eso es lo que vale. Así que tranquilo que los que estudian consigue hoy no tengan los valores de los que tengo que hacer. Lo importante es que, y sobre todo ustedes, siempre tengan que portfolio, asegurarse, como yo le decía a su mamá, de que queden claros. Saquen los pantallazos, ¿ya? O si no le sacan un pantallazo, saquen una foto o inmediatamente manden un correo. Profesora, le llegó mi excusa, ya, pero un correo no es uno eléctrico. Porque no es, el protocolo dice que debemos enviar correos a los profesores al correo de la profesora del profesor. Si ustedes le hablan por escudo y a la profesora, por mensajería, probablemente no lo va a ver, porque todos los interpretados de profesores de la IES son casos de mensajería. Y llegan millones de mensajes. Eso es cuando el protocolo que es el correo, ese debe ser respondido, ¿ya? Así que, importante que se hagan el hábito de escribir el correo al profesor a la profesora, no por escudo. Ahora, lo otro es el foro de consulta libre. Bruno, veo que tienes ahí una consulta con el tubo de Venturi. ¿Queréis preguntarla? La voy a escribir en el chat también. ¿Ya? Porque puede que la profesora no lo vea. Y ese sí que no lo va a ver porque es súper difícil, llegan millones de mensajes. Entonces, eso es importante en el caso de ustedes y en el caso de que de los que siempre tienen errores con respecto a su monitoreo. ¿Ya? Eso es importante. ¿Cuánto nos queda? Como un minuto. Y siempre, mentira, el coro a la persona. ¿Ya? Gracias. Ya. Y lo diga. Martín nos queda, ¿cierto? Yo siempre dejo anotado todo lo que ustedes me dicen y después lo transmito, ¿ya? Pero efectivamente, todos los profesores me lo responden. ¿Quiénes? Tenemos un conflicto. ¿No? Bien. ¿Ya? Ya, ¿y eso ha pasado cuántas veces, Martín? Como 2 y en educación física también. 2 veces y educación física. Ya, mi amor, mira. Estamos, chiquillos, chiquillas. ¿Qué les ha parecido la actividad? Podemos discutir algunas cosas. Si la profesora no le responde, usted tiene también el correo de la coordinadora. ¿Ya? Entonces, dígame. Sí. Ya, mi amor, ¿y no les ha respondido quién es? ¿Quién me habla? Ya, vamos a discutir algunas cosas. Lo voy a dejar abierto por si acaso, así que por cualquier cosita ahí me voy a estar mirando. Ya, pues, chiquillos, chiquillas, echémosle una miradita a lo que nos corresponde en términos de la presentación. Escríbanme el chat. ¿Dudas, consultas, por favor? Yo sé que Claudio tiene ahí algunas consultas. Ah, y el Bruno. Ah. Bueno, Bruno ahí escribió su consulta. No caché cómo influye la velocidad en el cambio de presión. Mira, acuérdate que hay que asumirlo. ¿Ah? De momento hay que asumirlo. Para la próxima clase lo vamos a hacer como más demostrado y te voy a poder probar que es así. Porque depende de la ecuación de Bernoulli. Pero mientras más rápido fluye algo, menor presión va a generar en las paredes. ¿Cachai? Entonces, eso es la única relación que hay que asumir. Hoy día hay que memorizarla. La próxima clase lo entendemos. ¿Cachai? Pero la velocidad de los fluidos afecta en la presión sobre los bordes, por así decirlo, sobre la presión de las murallas, de los lados, del elemento que lo contiene. ¿Cachai? Mientras más rápido, menos presión. Eso es lo que hay que acordarse. ¿Ya? Claudio, ¿tú tenías algunas consultas? Claudio, ¿estáis por ahí? Ya. Ah, ¿cómo se aplica la fórmula? ¿Cuál? ¿La de la ecuación de continuidad?
Esa es la que le dimos hoy día un poquito más de... La que lleva el área. Ya, perfecto. Hagamos un primer, por así decirlo, ejercicio. ¿Ya? Acuérdate que está dentro de los ejercicios propuestos también hay uno, ¿eh? Que es bien sencillo también. Mira, a ver, ¿dónde tengo uno? Creo que era este. Podríamos ver el tema de la boquilla. No, a ver. Ya, la del área. Ya, pongamos este. Un ejercicio sencillo, ¿ya? Si nosotros tenemos... voy a poner un ejercicio ficticio, ¿eh? Vamos a hacer el mismo dibujo que hicimos hace un rato. Imaginemos que esto es un conducto. Le voy a poner un caso. A ti te dan... Ya, esa área y te van a decir que... Voy a ponerle un caso bien ordinario, pero... 1 metro cúbico. O no, 2. 2 metros cuadrados, perdón. De área. Aquí. Voy a llamarla área 1. Este es el sector 1 y este va a ser el sector 2. También te dicen que en el sector 2 el área es más grande, va a ser 3 metros cuadrados. Y además de eso, te dicen, por ejemplo, ya, en el punto número 2, en la sección transversal 2, el agua fluye a una velocidad de 10 metros partido por segundo. La pregunta clásica es, ¿a qué velocidad sale el agua por el pituto ese que está saliendo y la manguera? ¿Ya? Por ejemplo, ahí. ¿Cuánto valdría de agua? Entonces ocupáis la ecuación de continuidad y tú dices, ya, pues, el área 2 es 2 metros cuadrados, perdón. La velocidad en el punto 2, aquí, en el área 2 es 3 metros cuadrados. La velocidad en el punto 2 es 10 metros partido por segundo. El área 1, en este caso, es 2 metros cuadrados. Y la velocidad no tienes idea en el punto 1. Si lo ves desde ese punto de vista, fíjate que los metros cuadrados aquí se van. Y es evidente porque tiene que quedarnos en metros partido por segundo. Y aquí nos va a dar simplemente lo siguiente. El 2 pasa para el otro lado dividiendo. Y te va a quedar 30 partido en 2, que eso es 15 metros partido por segundo. ¿Cómo puedes confirmar que eso está bien? Acuérdate que el agua debe salir a una mayor velocidad que la que venía, porque el área es más chiquitita. Entonces, si en este lado, en el lado 2, andaba a 10, en el otro lado tiene que ser más grande. ¿Y es más grande? Check. ¿Cachai? Esa es una forma de verlo. Y ahí tenéis cómo aplicarlo. ¿Cachai? En general siempre se aplica así. ¿Se entiende mejor? Lo inventé, Claudio. Ahí el S10, acuérdate que era una de las velocidades que yo inventé. ¿Sí? Ya, súper. Así se aplica en todo caso, ¿eh? Con todas las cosas. Siempre en la PSU te van a mostrar un puro conducto. El 3, me dicen por aquí, a ver. Problema 3. ¿Qué está por acá? Este. Ya. Este es un ejercicio un poquito más desafiante, ¿eh? Porque aquí estamos aplicando un poco la ecuación de Bernoulli. Es más complejo. Bueno, dice por una tubería horizontal de sección transversal, eso es área, variable, circula agua. En un punto donde la rapidez es de 4 metros partido por segundo, o sea, tenemos una velocidad, la presión es de 90 kilopascales, o sea, la presión va a ser de 90.000 pascales. Sabiendo que la densidad del agua es 1000 kilos partido por metro cúbico, o sea, la densidad es 1000 kilos partido por metro cúbico, ¿cuál es la presión que experimenta el agua en cierto punto donde su rapidez alcanza los 6 metros partido por segundo? Ya, aquí te dan el otro lado, por así decirlo. ¿Cachai? O el área, o sea, perdón, la velocidad con la que sale en el otro lugar. ¿Cachai? Entonces, veamos. Pues. Dice... ya, veamos. Esto debería ser P1. Aquí hay un dato que asumir. Este es un ejercicio PSU también. ¿Eh? Dice horizontal. Por ende, las alturas no cambian. Ese es un dato importante. Si ustedes ocupan la ecuación de Bernoulli, sería P1 ρ por B1 al cuadrado partido en 2 más ρ por G por H1 es igual a la presión 2
más ρ por la velocidad 2 al cuadrado partido en 2 más ρ por g por h2. Si ustedes se fijan, aquí las alturas son las mismas, así que este y este se van, ¿vale? Y tenemos la presión en el lado 1, que son 90.000 pascales, esa está. Tenemos la densidad, tenemos la velocidad en el lado 1. Nos falta la presión 2, tenemos la densidad, porque es el mismo fluido, y tenemos la velocidad en el lado 2, que son 6. Entonces resuelven esta expresión para B, para P, P2, y ahí está el resultado. Entonces P2 sería más o menos P1, voy a tirar ese para allá restando, pasa restando. P2 sería P1 más ρ por B1 al cuadrado partido en 2 menos ρ por B2 al cuadrado partido en 2. Que eso es más o menos como aquí hay 90.000 más, voy a factorizar, 1.000 partido en 2 por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado, que serían 4 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Eso sería 500 por este lado de acá. Y 500, voy a ponerlo acá. A ver si es que me sale. 500 por 4 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Eso da menos 10.000. Entonces, si son menos 10.000, son 90 menos 10.000, son 80.000 pascales. Entonces son 80 kilopascales. ¿Se entendió? Ups, aquí. ¿Sí? Chiquillos, chiquillas. Aquí ya estamos en la hora. ¿Sí? Miren, lo que les recomiendo, yo les dejé un set de ejercicios ahí en Schoology. Agregué eso como algo nuevo, ¿ya? Porque vamos a empezar a ponerlo ahí. Antes de hacer el ticket de salida, yo les recomiendo echar una miradita a esos ejercicios. Porque, miren, no voy a hacer el ticket de salida ahora, porque si bien de alguna manera está bien el hecho de que solamente lo hagan, y eso pone sus calificaciones, creo que es importante que también los hagan a conciencia, porque uno puede poner clic y salir nomás. Entonces, la idea es que se preparen, hagan los ejercicios y después se den el tiempo para poder hacer, ojalá, el ticket de salida. Pero en principio son casi los mismos ejercicios, no hay más de lo que hemos visto aquí. ¿Ya? Bueno, espero que les hayan gustado los ejercicios, en verdad, porque el tema de la boquilla, bueno, y este que yo lo encontré, pero fantástico, el tema del por qué el chorrito de agua se va achicando. Porque acuérdense que cuando va cayendo el agua es un movimiento acelerado, entonces mientras más rápido cae, más se tiene que achicar por el área, por así decirlo. De hecho, debería dejarlo anotado aquí. El chorrito de agua tiene que ir achicándose porque aquí la velocidad es pequeña y aquí es más grande. Entonces, al ser el mismo caudal, al tener mayor velocidad aquí, el área se tiene que achicar. Y después va a llegar un punto en donde la velocidad es tan grande que simplemente no puede ser tan fino el hilo y entonces empiezan a generarse las gotitas. Y eso explica entonces por qué, por ejemplo, las gotas de lluvia deben ser gotitas y no un chorro. Porque hay un límite para la caída. Entonces, obviamente, cada vez que uno suelta un fluido, el fluido se debe fraccionar por la ecuación de continuidad. ¿Ya? Bueno, son cosas pero súper chulas. Ya me estoy pasando y estoy hablando cosas solo por emoción. ¿Ya? Bueno, no sé si hay más dudas, chiquillos y chiquillas. El granizo, acuérdate que es un sólido, así que no funciona para esta ecuación. Esta ecuación es para los fluidos ideales. ¿Más consultas? ¿Más alguna cosilla extra? Son las 4:03. Parece que no. Ya, chiquillos, chiquillas, creo que estamos entonces, pues.
Ya revisen de todas maneras la grabación por cualquier cosa o cualquier consulta que tengan y si no me escriben al correo. Ya revisen los ejercicios, estén trabajando ahí y no se olviden que voy a estar mirando el peer deck. ¿Ya? Por cualquier cosita me mandan su feedback por ahí. Escriban sus consultas. Está el baúl de preguntas en peer deck por si acaso. Así que para que la dejen ahí yo puedo atenderlo para la próxima clase. ¿Ya? Eso pues. Ya. Que estén muy bien. Cuídense. No sé si me están escuchando porque siento que estoy viendo una pantalla que no se mueve. ¿Ya? Y eso, ya. Cuídense. Chao, chao. Ya. Adiósito. Nos vemos. Espero les haya gustado la clase. Chao, Feña. Cuídate. Chao, Anto. Nos vemos en un ratito. Chao, Ignacio. Cuídense. Que estén muy bien. Chao, chao.